Listo. Segundo. Perfecto. Por aquí ya les está apareciendo la grabación, ¿cierto? Sí, ya aparece. Listo, perfecto. Bueno, a propósito, profe Willer, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias. Que no Ah, veía por dónde conectarme. listo. Gracias, hermano. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Me cuentan por favor si en este momento están viendo un PowerPoint. Sí, profe, se ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar haciendo como el recuento rápido que venimos haciendo todas las clases. En la primera clase nosotros vimos la introducción teórica a la cienciometría, la bibliometría, las bases de datos, ¿cierto? En la segunda clase nosotros vimos que habían unos indicadores de cantidad, vimos cuáles eran por año, vimos cuáles eran por autor, por revista. Hicimos este mismo ejercicio la clase pasada, pero ahora con los indicadores de calidad o indicadores de impacto. Vimos también por autor, por revista, por año y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy, nosotros vamos a continuar con estos indicadores, pero entonces ahora vamos a ver cómo son esos indicadores por país que yo les comenté más o menos que el cálculo de esto ya difería un poco a los que nosotros ya teníamos. Vamos a hacer este ejercicio y también vamos a identificar cuáles son las temáticas que se derivan de todo este análisis bibliométrico, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tendencias investigativas? Perfecto. Entonces hoy, digamos que la introducción teórica realmente va a ser lo más corto del mundo porque nosotros ya vimos qué son los indicadores de cantidad, ya vimos qué son los indicadores de calidad y hoy lo que vamos a ver simplemente es esa misma continuación, pero por países, ¿cierto? Entonces, aquí rápidamente tenemos que los estudios bibliométricos tienen por objeto el tratamiento y análisis cuantitativo de las publicaciones científicas. Esta parte pues es bien sabida por todos, la hemos visto en millones de citaciones ya sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, forman parte de los estudios sociales de la ciencia, que es lo que nos decía Bortons en 1999 y miden la productividad e impacto que han tenido en autores, revistas o países, ¿cierto? Esta última parte de la citación, pues es como la que nos da la guía de lo que vamos a ver hoy, que ya hemos visto por autores, por revistas, y no hemos visto cómo hacer este cálculo por países. Este cálculo por países, digamos que se complementa con esta primera parte de la citación, donde nosotros tenemos un estudio, tenemos los estudios bibliométricos como parte de los estudios sociales de la ciencia. ¿Por qué traigo esta citación? Porque digamos que cuando nosotros hablamos de los estudios sociales de la ciencia, nosotros no lo abordamos como un elemento aislado, sino que es más un elemento integrador donde nosotros vemos que la ciencia hay un complemento por diferentes autores, por diferentes revistas, pero también por diferentes países, cómo los países interactúan o dónde se están desarrollando las investigaciones por países para una temática aleatoria o no aleatoria, sino determinada, que ya ha sido identificada y sobre la cual se quiere saber, ¿cierto? Entonces, listo. La bibliometría describe diferentes estadísticas de la literatura científica, como la asimetría de las publicaciones y citas que nosotros ya hemos visto, que no todos los años se publica igual, que no todos los autores publican igual, que no todos los autores tienen el mismo número de citaciones, no todas las revistas tienen el número de citaciones, y este mismo comportamiento se da a nivel de país, ¿cierto? Entonces existe una simetría en las publicaciones y citas de un país a otro, que era lo que identificaba Narim por allá en 1977, donde se puede evidenciar que los estudios bibliométricos son cada vez más utilizados en los países científicamente con mayor desarrollo. Esto es muy importante, entendiendo que el nivel de producción científica no es el mismo en los diferentes países, ¿cierto? Entonces vemos que hay una asimetría, vemos que hay asimetría en publicaciones y citas, pero esa asimetría también se explica por el grado de inversión en presupuesto, por el grado de desarrollo del país, ¿cierto? Que destina mayores recursos para la actividad científica. Entonces es por eso que hay un mayor
número de estudios bibliométricos, mayor desarrollo incluso de ciencia a nivel general en los países donde hay mayor desarrollo en términos científicos, ¿cierto? Entonces esto lo complementamos diciendo que los estudios bibliométricos poseen un análisis descriptivo y cuantitativo que permite ver... espera un momento. Ok, listo. Entonces, aquí haciendo el corte abruptamente, esta parte, digamos que de la primera parte de los países, pues ya nosotros casi que la tenemos identificada, ya sabemos qué es, porque es exactamente lo mismo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Pero entonces la clase de hoy, como yo les comenté, nosotros vamos a complementar este estudio con la identificación de temáticas o tendencias investigativas que surgen de los diferentes estudios bibliométricos. Entonces aquí nosotros tenemos lo que nos dice Sloman, nos decía Sloman en el 2010, y es que los estudios bibliométricos poseen un análisis descriptivo y cuantitativo que permite ver nuevas temáticas o áreas de investigación futuras, ¿cierto? Eso es muy importante porque a través de ellos identifica una visión general sobre el estado de la discusión y sus derivaciones son términos, si sus derivaciones son términos de moda o tienen un carácter estratégico teórico a largo plazo como innovaciones conceptuales, y todo esto permite estar al día con las necesidades de investigación, ¿cierto? Esta parte digamos que es muy importante porque nosotros con este estudio bibliométrico podemos identificar sobre este tema qué se sabe, qué se está hablando, qué se ha investigado y principalmente qué no se ha investigado, ¿cierto? Nosotros podemos identificar qué hace falta, qué temas que consideremos relevantes no se han tocado, y ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestras contribuciones, nuestros aportes como estudiantes, como profesores, como investigadores, etcétera, ¿cierto? Es aquí donde nosotros ya podemos saber cómo se está comportando este estudio bibliométrico, qué es lo que estamos viendo por países, por autores, pero también nosotros identificamos qué se sabe y principalmente qué no se sabe, ¿cierto? Entonces ya sabiendo esto, la introducción teórica de hoy era muy corta. Antes de pasar a la aplicación práctica, no sé si tengan preguntas. Ok, interesante. Sigamos entonces. Bueno, perfecto. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer hoy con respecto a la aplicación práctica va a ser la identificación de esos indicadores por país, ¿cierto? Vamos a ver cómo se calculan y ya por último, en la última parte de la clase, vamos a ver cómo se calculan estas tendencias investigativas. Entonces, por favor, van a abrir de los archivos que yo les mandé el día de hoy al correo y que también están en los archivos de aquí a la clase, pues vamos a continuar con el mismo ejercicio que venimos desarrollando. Entonces vamos a abrir por favor el que es el ejercicio práctico y el que es el de separación por países, por favor. Entonces les doy 3, 4 minuticos mientras los abren. Sebastián, disculpa, ¿cuáles son los que hay que abrir? Profe, son dos archivos, el que es el ejercicio práctico, que es el que venimos desarrollando en el transcurso de las clases, y el que dice separación por países. Ok, muchas gracias.
Sebas, pero mandaste, esa de separación por países está dentro de los archivos de la clase o en el correo que nos mandaste. En ambas. Está en el correo que les mandé y está en los archivos de la clase número 4. Ok. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, no sé si ya lo tengan abierto para que comencemos aquí con la aplicación práctica. Listo, perfecto. Entonces, acá en el archivo que nosotros hemos venido trabajando, nosotros ya hemos visto que acá tenemos como el insumo principal de nuestro análisis bibliométrico. Tenemos, digamos que todos los reportes por año, los títulos de revista, el número de citaciones, tenemos unas palabras clave y tenemos algo que se llama afiliaciones, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos estas afiliaciones, nosotros tenemos aquí diferentes datos, por ejemplo, de la universidad, de la facultad, incluso algunas nos dan dirección y principalmente nos dicen el país. Ese es el dato que más nos interesa. Generalmente todas estas afiliaciones, algunas tienen muchos países, otras tienen uno, otras tienen dos, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros vamos a identificar cuál es el principal país, digamos, donde se desarrolló cada investigación, ¿cierto? Por ejemplo, miren, acá tenemos un chorrero, tenemos Colombia, tenemos Tanzania, tenemos la India, tenemos por ahí Bangladesh, Brasil, tenemos muchos países, ¿cierto? Nosotros por cada uno vamos a identificar como el referente sobre el cual nosotros vamos a hacer nuestro análisis bibliométrico. Entonces, toda esta columna que nosotros tenemos aquí de afiliaciones desde la segunda, simplemente vamos a copiarla, vemos que copiamos todos los datos y nos la vamos a llevar a este archivo que se llama separación por países, ¿cierto? Y aquí la vamos simplemente a pegar. Esto no tiene pues como mayor misterio, vamos a pegarla. Listo. Entonces acá tenemos toda la información y tenemos dos columnas, una que es amarilla y otra que es naranjada. Entonces aquí vamos a hacer algo que es muy sencillo, no vamos a construir una fórmula desde cero, no vamos a inventarnos nada, simplemente este texto de acá lo vamos a copiar y nos venimos, por ejemplo, el amarillo, donde está el amarillo le damos igual y pegamos la fórmula y él automáticamente nos encuentra el país. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es arrastrar toda la información. Ya nos va a calcular los países. Entonces, listo, ya calculamos los países, pero están en inglés. Entonces, si yo los quiero tener en español, listo, sencillo, la misma cosa. Copio esto de acá, vengo a países, al naranjado, con naranjado, igual, pegar y listo. Simplemente arrastro. Entonces aquí ya me va a tener los países, pero en español. Entonces, claro, antes de nosotros irnos a pasar la información de un lado a otro, nosotros podemos verificar, listo, puede que esté en todos los países, pero puede que nos haya traído errores. Vamos a identificar errores. Por ejemplo, acá, errores, pues claro, porque hay algunos datos que no tenemos absolutamente nada, pero por ejemplo tenemos comisión, tal, tenemos aquí Universidad de los Andes. A ver qué más información tenemos. ¿Por qué nos trajo error? Porque aquí no tiene identificado ningún país. Nosotros sabemos que Universidad de los Andes es de Colombia. Entonces simplemente aquí vamos a poner Colombia. Sebastián, una pregunta. Claro, dime. Ve, lo que pasa es que tuve se me cayó
como 2 segundos la red y me perdí cuando copiaste desde la parte del ejercicio práctico las afiliaciones hasta la separación de países. ¿Puedes por favor repetir ese pasito, solamente ese pasito? Claro, de una. Gracias. Con todo el gusto del mundo. Entonces, voy a volver a hacerlo aquí desde cero porque esto realmente es muy sencillo de hacer para que no te pierdas ningún detalle. Entonces, nosotros en la base, en el ejercicio práctico, tenemos una información, ¿cierto? Tenemos país, título de revista, citaciones y algo que se llaman afiliaciones. Estas afiliaciones es de donde vamos a sacar los países. Entonces, simplemente venimos y todo esto lo copiamos tal cual. Le damos copiar y en separación por países, a partir de esta segunda, lo pegamos, ¿cierto? Nos trae aquí toda la información. Yo le doy aquí como para que se me organice un poquito, para que no me arrastre toda esa información hasta allá. Entonces, listo, aquí tenemos toda esa información que teníamos para allá en la base de datos. Entonces, aquí tenemos una columna amarilla y una anaranjada y unas fórmulas que tenemos que pegar respectivamente. Entonces, en la amarilla simplemente copiamos la información que está acá, tal cual, ¿cierto? Y acá le damos igual y ahí sí la pegamos. Sebastián, disculpa, ¿cómo quitaste todo eso que era todo largo, que quedara únicamente la columna? Es que se Lo tenía así, ¿cierto? O sea, cuando se Sí, pega queda así. Entonces aquí sí, tenés como unas opciones para alinearlo a la izquierda, centrado o alinearlo sí. a la derecha. Le das a alinear a la derecha y ya nos queda aquí organizado. Ah, listo, muchas gracias. Ah, listo, ahí es donde me había perdido. Gracias, Ajá, Seba. con todo gusto, profe. Entonces, listo. Acá vamos a copiar esta amarilla. Venimos acá, le damos igual y pegamos. Y nos trae un país. Entonces simplemente vamos a arrastrar esta fórmula hasta el final, le damos doble clic a la izquierda, ve a la derecha en la parte inferior o arrastramos hasta abajo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos los países, pero los tenemos en inglés. Entonces para tenerlos en español, también nos vamos a la fórmula naranjadita, copiamos la información, ¿cierto? Le damos copiar, venimos acá, le damos igual y pegar. Y hacemos exactamente lo mismo, arrastramos hasta el final. Entonces, listo, aquí ya tenemos la separación por países. Vamos a identificar porque muchas veces él nos trae como algunos errorcitos. ¿Por qué? Por muchas razones, porque no hay información, los datos están mal registrados, etcétera. Entonces, mire, por ejemplo, aquí no hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay nada. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que esta Universidad de los Andes es de Colombia, entonces vamos a ponerlo, vamos a poner Colombia. Todos estos que nos trae aquí errorcitos, mire que son puros datos vacíos, que no hay información, y estos otros que acá teníamos como unas siglas, pues realmente es porque hicieron mal la afiliación, nosotros no tenemos cómo rastrear esto, simplemente lo dejamos así. Entonces, listo, ya tenemos acá toda la información, todos los países, y lo que vamos a hacer es, vamos a copiar toda esta información. Ahí. Vamos a copiar toda la información en español o en inglés, ustedes verán cuál pasan, yo la voy a pasar en español. Entonces me voy a ir a la base de datos, ¿cierto? A la base de datos que hemos venido trabajando y simplemente me vengo por acá, abro una pestaña o la pego ahí al ladito, como ustedes prefieran. Y acá, a partir de la segunda, para poner aquí el título, no le vamos a dar pegar sencillamente, porque nos va a traer una fórmula y no es la idea, porque eso se nos va a descuadrar. Entonces le damos aquí en pegar, desplegamos la flechita y donde nos dice pegar valores, seleccionamos, ¿cierto? Que simplemente nos traiga aquí la información. Entonces acá tenemos países, vamos a poner el título, países, y ahora necesitamos el dato de las citaciones, citaciones. ¿De dónde sacamos este valor para ver cuántas citaciones hay en cada país? Pues nos venimos a la base de datos principal y a toda la columna de citado por, tal cual, desde la segunda, vamos a copiarla sin saltarnos absolutamente nada, ¿cierto? Nos venimos acá, copiar y simplemente pegamos la información. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces aquí ya tenemos, por decirlo, la base de datos con la cual nosotros vamos a hacer los análisis por país. Entonces, listo. Entonces aquí podemos, por ejemplo, hacer un filtro. Pues vamos a datos, le damos filtro y vamos a eliminar los países que hayan tenido error, porque pues ya eso no nos sirven para nada. Entonces, simplemente seleccionamos el filtro, seleccionamos únicamente los errores y todo esto pues vamos a borrarlo.
porque realmente esto no nos sirve para nada. Entonces, listo. Ya tenemos esta parte, ya tenemos los países, tenemos las citaciones. Aquí ya tenemos todo el compendio sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, listo. A partir de acá, el procedimiento para todo es exactamente el mismo. Ni más ni menos. Entonces, listo. ¿Cómo hago yo para identificar los indicadores de cantidad, por ejemplo, por países? Vengo acá, selecciono todos los datos, insertar, tabla dinámica. ¿Y dónde la quiero poner? Ah, bueno, pues yo me di cuenta que por aquí ya venía organizadito y tenía unos indicadores de cantidad. Entonces voy a ponerlo acá mismo. Te selecciono dónde lo quiero pegar y yo lo quiero pegar acá. Ya cada quien mira si crea una nueva hoja, si crea algo nuevo y simplemente inserta los datos y listo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos la base sobre la cual nosotros vamos a hacer la tabla dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que para los indicadores de cantidad, como vimos en la segunda clase, simplemente nos llevamos el factor que vamos a analizar, nos lo llevamos a filas, pero resulta que también nos lo llevamos a valores. Así tal cual. Verificamos que diga cuenta, que no diga ni suma, ni que no diga absolutamente nada. Y ya tenemos aquí nuestra base de datos, ¿cierto? Pero entonces, listo. Yo la quiero organizar de mayor a menor. Entonces me vengo acá, simplemente le doy en el filtro, le doy en más opciones de ordenación, descendiente, pero no por la letra del país, sino que me traiga de mayor a menor el número de las citaciones, que es la cuenta de países. Y entonces, listo, aquí ya tenemos cuáles son los países que más han publicado sobre el tema que nosotros estamos investigando, que el ejemplo que nosotros traemos acá es Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Puede ser cualquier tema. Entonces, obviamente, como es en Colombia, pues vemos que el país que más ha publicado es Colombia. El análisis aquí es muy sencillo de realizar, pero bueno, nosotros también queremos identificar, por ejemplo, los cuartiles, queremos hacer ese análisis, saber cuáles son, cuál es el porcentaje, como la proporción de los países que más publican. Entonces, simplemente aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, acumulada. Entonces, el primero lo repetimos muy sencillamente. Entonces, aquí hacemos una formulita, seleccionamos el de arriba y le damos más. Y no vamos a seleccionar acá dándole clic, sino que vamos a copiar la columna E, la fila 88. Entonces, ponemos E88 así manual, le damos Enter y ahora sí, teniendo esto, simplemente arrastramos todos los datos. Borramos el último y vemos que este y este siempre nos tienen que coincidir. En este caso nos coinciden evidentemente. Entonces, listo, ya sabemos como la cifra acumulada de publicaciones. Pues yo necesito saber es el porcentaje, que es con el que nosotros vamos a hacer los análisis, ¿cierto? Que es el que realmente nos va a decir la información. Entonces yo simplemente vengo y selecciono este dático de aquí al lado y lo divido sobre el total de publicaciones, que en este caso son 311. Le doy Enter, arrastro la información y la pongo como en porcentaje. Ya ustedes verán si le ponen una, dos cifras decimales de aquí de estos iconitos. Entonces vamos a dejarlo con 2 cifras decimales. El final siempre, indispensablemente, nos tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque hace parte o hace referencia al total de los datos, al 100% de la información. Entonces, listo. Nosotros ya tenemos aquí unos porcentajes, tenemos unos países, tenemos una cantidad de publicaciones, ¿cierto? Vamos a poner acá publicaciones. Y tenemos principalmente un porcentaje. Este acumulado, pues no es que nos sirva mucho para el análisis, nos servía para calcular el porcentaje. Entonces, listo, sobre esto nosotros vamos a hacer diferentes análisis. Por ejemplo, Colombia solamente Colombia, con estas 134 publicaciones, representa el 43% del total de los datos. O sea, el 43% de toda esta información, de todo este chorrero de cosas, viene de Colombia. ¿Por qué? Porque, pues claro, estamos investigando de un tema en el contexto colombiano, pero resulta que por ejemplo, entre Colombia, Estados Unidos y España representan casi el 75% de los datos. Ahora vemos porque son los que más información tienen. Entonces, ¿qué pasa con toda esta cantidad? Pues mira que tienen un solo dato, uno, por aquí dos, tres, cuatro, son muy poquitos o muy poquitos en comparación con los 26, 64
y 134 de Colombia, ¿cierto? Este es como el análisis que nosotros podemos inferir de esta primera parte. Ya sabemos cuáles son los países que más publican sobre este tema, pues el tema central que es Producto Interno Bruto en Colombia. Entonces, obviamente Colombia es el que más publica sobre Producto Interno Bruto en Colombia, pero resulta que Estados Unidos y España también tienen e incluso hasta el Reino Unido tienen un volumen de publicaciones importantes alrededor de la temática y ya de ahí nosotros podemos sacar diferentes conclusiones, ¿cierto? Y lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a hacer nosotros para el análisis de calidad por país, ¿cierto? Es muy sencillo, esto la verdad se vuelve casi que mecánico. Pero aquí es la misma cosa, seleccionamos todo, vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos una hoja de cálculo existente o donde lo quieran poner, ¿cierto? Yo en este caso me voy a venir para acá, el mismo que he venido trabajando, me voy hasta el final. Y bueno, yo quiero tener los datos acá. Entonces pego mi tabla dinámica acá y hacemos exactamente lo mismo. Países en filas, y en este caso no nos vamos a llevar otra vez países a valores, vamos a coger las citaciones de cada país. Entonces vemos que acá tenemos los datos organizados, ¿cierto? Pero entonces yo no quiero que me lo organice aquí por orden alfabético, yo quiero que me traiga el total de citaciones. Entonces ordenación, descendente, suma de citaciones. Y aquí tenemos la tabla de cuáles son los países que más han recibido citaciones en publicaciones sobre Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Por acá voy a quitar la columna en blanco porque pues no nos sirve para nada. Y a partir de esto ya nosotros podemos hacer diferentes análisis. Por ejemplo, cuáles son los 10 países que más tienen citaciones. Por ejemplo, vemos que si bien Colombia era el país que más publicaba sobre Producto Interno Bruto, pues no es el que más citaciones tiene, no es el que ha tenido un mayor impacto. Mi Estados Unidos le saca una ventaja bastante importante en número de citaciones, seguido el Reino Unido. Ya eso pues tiene diferentes explicaciones, como nosotros vimos la clase pasada, cómo se distribuyen las citaciones, por qué unos son más citados, por qué otros no, o si las citas nos dicen mucho o nos dicen poco, en fin, ¿cierto? Entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular las citas acumuladas para calcular también con ello el porcentaje. Entonces simplemente acá la misma cosa, repetimos el primer dato. Esto se vuelve muy mecánico, muy repetitivo, pero es como para que vayamos sabiendo que esto es sencillo. Y a esto le sumamos el del ladito, que es la columna de 1223. De 1223. Y simplemente arrastramos. Vemos que aquí borramos el último, nos tiene que coincidir este con este. Nos coincide evidentemente y con eso vamos a calcular el porcentaje, que es este de acá al ladito dividido el total de las citaciones, que son 3623. Le damos enter y vamos a arrastrar esto. Esto lo pasamos a formato porcentaje, le ponemos una o dos cifras decimales como quieran y ya a partir de esto nosotros sacamos pues ya las diferentes conclusiones. Podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, bueno, Estados Unidos solito representa el 50% del total de citaciones, o 50% aproximado, exactamente el 49,57%. Entre Colombia, Reino Unido y Estados Unidos representan el 76% de todas las citaciones que hay en investigaciones de la temática que nosotros estamos investigando, ¿cierto? Y así podemos hacer el mismo análisis con todos. Vemos que aquí ya el porcentaje va disminuyendo porque ya hay países que tienen un bajo número pues, de citaciones en investigaciones sobre el Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Entonces aquí como que ya nosotros complementamos este análisis, el de calidad con el de cantidad. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de hacerlo como gráfico, de ponerlo bonito? No sé, hasta el momento todo va muy claro. Perfecto, no olviden que si tienen cualquier pregunta, de una, con el mayor de los gustos, repetimos, explicamos o cualquier cosa que haya que hacer. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya tenemos nosotros la información gráfica de cuáles son los países que más han publicado, que mayor cantidad de publicaciones tienen sobre el Producto Interno Bruto en Colombia. Pero nosotros también podemos insertarle gráficos a esto. Entonces nosotros nos venimos a insertar
Y hay una opción muy bacana que nos trae de las últimas versiones de Office y es que nos trae la opción de hacer mapas. Nosotros fácilmente podríamos, por ejemplo, hacer un gráfico recomendado y venir trabajando el mismo gráfico que nosotros tenemos, incluso nos puede decir mucho, ¿cierto? Ya de entrada este gráfico nos sirve, nos ayuda a valorar la proporción de publicaciones, vemos la diferencia que hay con respecto a la totalidad, ¿cierto? O sea, este gráfico nos podría servir, pero resulta que en las últimas versiones de Office, pues también tenemos una opción de insertar mapa. Vamos a utilizarla a ver qué nos trae. Ay, no, espera que aquí hay que sacar los datos de tabla dinámica. Entonces simplemente copio esto acá, lo voy a llevar aquí al ladito, porque de tabla dinámica no se puede hacer mapa. Pues simplemente vengo, copio, país, ay, país y publicación. Y esto de acá sí puedo hacer el mapa. Simplemente vuelvo y selecciono estos mismos datos y le doy un mapa. Entonces él me carga un momentico y me trae aquí una cosa que me parece que es como más bonita, ¿cierto? Entonces yo con este mapa puedo ver más o menos cómo se están distribuyendo las publicaciones. Él no nos trae un dato aquí exacto, por ejemplo, que nos diga Colombia tiene tantos, Estados Unidos tiene tantos, no, pero nos va dando como una proporcionalidad según el color de cómo se están repartiendo a nivel global las publicaciones alrededor del Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Entonces mira que, por ejemplo, en este lado del mundo no se ha investigado absolutamente nada. Por aquí hay algunos países que tienen algunas cantidades, vemos a España, perdón, que tiene 26, por acá tenemos al Reino Unido que tiene 14 publicaciones, ¿cierto? De acuerdo con eso que está acá, pero vemos que se concentra principalmente entre Estados Unidos y Colombia. Colombia, mira cómo se resalta aquí muy oscuro, porque pues mientras más oscuro es, porque más publicaciones tiene. Ya nosotros podríamos, digamos que darle opciones, cambiarle el color, podemos hacer pues varias cositas, ¿cierto? Pero realmente estos gráficos no es que nos den muchas opciones, ¿cierto? Ya uno aquí le cambia el color, si yo quiero que el más alto sea verde, por ejemplo, pues mire que acá me lo va cambiando, pero la idea no es como poner muchos colores porque ya él me vuelve esto un sancocho. Simplemente vamos a dejarlo así, sencillamente. Vemos las opciones que él nos trae. Realmente no hay mucho por explorar acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos trae, voy a correr esto un poquito. Si nosotros queremos ver más opciones, por ejemplo, ¿qué es esto? Proyección, ¿qué es esta? Como estilos del gráfico, pero eso pues, no es que haga mucho. Eh, Esta opción de acá de área del mapa también puede ser muy valiosa porque mire que en el gráfico que a nosotros nos genera está todo el mapa, ¿cierto? Todo a nivel general y los países que están investigando. Pero si yo vengo acá y selecciono en opciones del mapa, pero yo quiero que solo me muestre las regiones con datos, ¿cierto? Entonces él me elimina todo lo que no tenga datos y me muestra únicamente dónde se están realizando investigaciones en Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Ya si yo le quiero poner etiquetas, pues él me pone aquí como los nombres, pero los que sean más grandes. No es que me sirva mucho porque no me va a poner nombres a todos, sino donde él considere que da espacio. Entonces, pues más bien no le pone uno nada. Y aquí ya podemos nosotros tener como una información de las distribuciones de publicaciones a nivel global. Como nosotros podemos hacer exactamente lo mismo a nivel de citaciones, ¿cierto? Para ver en el mapa cómo se están distribuyendo las citaciones. Entonces, si yo vengo, sé que tengo que sacar los datos de acá para poder hacer el mapa. Me vengo acá, los pego a un ladito y a esto le doy insertar y hago exactamente lo mismo, mapa. Él me trae el mismo mapa, entonces yo ya le pongo, le quito, le cambio los colores como yo quiera, ¿cierto? Que no, que yo lo quiero así, pues listo, ya eso es potestad de cada quien ver qué le pone, qué le quita al mapa. Entonces, si uno le da clic derecho aquí en los datos, ya ustedes saben que tienen las opciones. Yo quiero que me muestre solo las regiones con datos, entonces me quita todo lo que no tenga datos y aquí me muestra únicamente dónde están las citaciones sobre Producto Interno Bruto en Colombia. Claro, aquí vemos que Estados Unidos es el que más resalta. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mitad de todos los datos, ¿cierto? Sobre, digamos que ya por aquí está Portugal, está en España, por aquí tenemos a Colombia, Reino Unido, ¿cierto? Ya nosotros vamos viendo cómo es esta distribución de citaciones.
¿Alguna pregunta hasta acá de cómo generar los mapas, cómo visualizar los datos, cómo hacer los análisis? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Me imagino que hasta ahora vamos bien. Entonces, listo. Ya vimos nosotros que la primera parte de la clase de hoy iba a ser sobre la introducción teórica, ya la vimos. Vimos cómo hacer los indicadores por país. Entonces, ahora vamos a calcular cómo sacar las tendencias investigativas, que realmente también es muy sencillo de calcular, ¿cierto? Por acá creo que pronto alguien puso algo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya hicimos los indicadores de cantidad y de calidad por país. Ahora lo que vamos a identificar son las tendencias temáticas, que era lo que les mencionaba ahorita en el desarrollo, ¿cierto? Entonces, listo. Ya nosotros todos estos indicadores ya los vamos a dejar quietos. Ya sabemos cuáles son todos los indicadores. Hemos visto cómo hacer los análisis. Vimos cuándo era mejor hacerlo con tablas, cuándo era mejor hacer con gráficos. Vimos toda esta parte, ¿cierto? Entonces ya esta parte de indicadores vamos a soltarla por ahora. Y nos vamos a venir nuevamente a la base de datos. Entonces, listo, mire que nosotros por año, por revista, por afiliación ya hemos hecho análisis, ¿cierto? Incluyendo el número de citaciones. ¿Qué no hemos tocado hasta ahora? Un aspecto que se llaman las palabras clave. Algunas palabras clave son las que añaden los autores en los artículos, en las publicaciones que realizan, pero otras son unas palabras que vienen indexadas casi que genéricamente, que también tienen que ver con la temática, ¿cierto? Entonces, él acá me está trayendo como nosotros mirábamos con los autores al principio, que nos trae todo aquí amontonado, todas las palabras clave en una sola celda. Entonces, claro, esto lo vamos a tener que separar antes de hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, listo. Sencillamente nosotros vamos a copiar toda esta información. Vamos a basarnos en las palabras clave únicamente de los autores. Nosotros podemos hacer sobre uno o sobre el otro o copiarlas y pegarlas, cualquiera. En este caso, pues simplemente vamos a analizar cuáles son las temáticas que los autores han incluido en sus trabajos. Simplemente vamos a copiar todo, vamos a copiar toda la columna, vamos a crear una nueva hoja y vamos a pegarla, ¿cierto? Que tengamos aquí toda la información. Ok, perfecto. Entonces, en esta parte, él nos está trayendo todas esas palabras clave, ¿cierto? Hasta el final. Y nosotros lo que vamos a hacer es eliminar todos estos espacios en blanco. Si yo me vengo acá, pues nosotros podemos ponerle un filtro, pero él nos está trayendo unos poquitos datos porque él simplemente toma hasta el primer espacio, ¿cierto? Entonces no nos sirve. Entonces vamos a seleccionar todo lo que nosotros acabamos de pegar, absolutamente todo, y le vamos a dar control T, ¿cierto? Control T, tetero. ¿Para qué? Para que todo eso sea una sola tabla, ¿cierto? Nos pregunta si esto ya tiene encabezado. Si ya tiene encabezado, que es el título de acá. Le damos a aceptar. Listo. Entonces, aquí ya tenemos una tabla. Él automáticamente nos trae este formato, que me parece que no es un formato muy bonito, pues simplemente en diseño de tabla yo le quito este formato, pero él no sigue teniendo todo esto como una tabla. Entonces, simplemente ya con este botoncito de filtro, ahora sí, quitamos toda la selección, nos venimos acá, le damos en vacías, seleccionamos y vamos a eliminar todo esto que está vacío. Lo seleccionamos, le damos eliminar y ya los eliminamos, ¿cierto? Dejamos únicamente donde nosotros tengamos datos. Entonces aquí nos queda ya la información toda, pues entre comillas, organizada, pero ya al menos separado sin espacio alguno. Entonces, listo. En este punto específico, por favor, les pido que vayan abriendo el otro archivo que les mandé al correo, que también está en los archivos de la clase, que se llama macro limpia, que fue la misma que utilizamos en la segunda clase. Entonces les voy a dar unos 5 minuticos mientras lo abrimos, por favor.
Sebastián, discúlpame, ¿me recordás cómo es el procedimiento para limpiar los espacios? Que Claro que no sí, la ya mismo. cogí. A donde nosotros tenemos todo esto. Mejor Se dicho, selecciona todo. Sí, esto lo voy a eliminar. Voy a volver a empezar, que esto es sencillo realmente. listo. Nosotros tenemos acá las palabras clave, ¿cierto? Sí, Toda se una columna. copian y se pegan a Exacto, la nosotros columna venimos, una nueva hoja. la copiamos, abrimos una nueva hoja y pegamos, ¿cierto? Acá él nos trae toda la información, pero mira que hay unos lugares que tienen algunos espacios, ¿cierto? Entonces, listo, simplemente lo que yo voy a hacer es, me vengo al último dato, selecciono todo lo que yo pegué, todo, incluyendo el título, y le voy a dar control T, o me vengo acá, le doy insertar tabla, cualquiera de las dos opciones, ¿cierto? O control T o insertar tabla. Ah, no, pero espere, tabla no, es formato tabla, simplemente le vamos a dar control T. ¿Cierto? Y él nos trae, cuando nosotros le damos control T, él nos trae esto, ¿cierto? Él nos pregunta, la tabla tiene encabezado, el encabezado es este título, ¿cierto? Simplemente le vamos a aceptar. Y nos trae esto, ¿cierto? Nos trae aquí como algo resaltado, que es la primera fila en general. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues si le queremos dejar el mismo formato, pues se lo dejamos. Aquí le podemos poner el formato que nosotros queramos. Vamos a dejarle esto. En el botón de filtro, simplemente seleccionamos, le quitamos la selección a todo, le damos acá y nos venimos al final donde nos dice vacías, ¿cierto? Aceptar. Y aquí nos trae todas las filas donde no hay ni un solo dato. Entonces simplemente vengo y selecciono todo esto, ¿cierto? Lo selecciono todo y lo voy a dar eliminar, eliminar filas. Todo eso lo elimino porque no me sirve para nada. Y ya quito la selección. Otra vez le doy seleccionar todo y ya tenemos todos los datos acá organizados sin ningún espacio. ¿Fue clara la Per- explicación, profe? Perfecto, sí, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces voy a dar otros 2 minuticos mientras abre este otro archivo de la macro y mientras todos también lo abren.
Listo, chicos, perfecto. Me dicen si ya lo tienen abierto para que hagamos esta parte y le demos fin a la clase del día de hoy. Por mi parte está listo, hombre, Sebastián. Súper, perfecto. Entonces, ya acá tenemos ya la base de datos con las palabras clave, digamos que depuradas, sin espacio y todo eso, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos la separación por autores, fue muy fácil porque digamos que aquí simplemente cogíamos, pegábamos y le dábamos a ejecutar a la macro y ya. En este caso no lo vamos a hacer así porque la información está categorizada diferente, es decir, allá nos hacían una separación casi que por comas y acá es por punto y coma, pero igual eso pues lo vamos a separar muy fácil. Entonces simplemente nosotros nos vamos a parar aquí en esta primera columna, en toda la columna, y vamos a darle en datos, aquí en la pestaña de datos. Cuando nosotros le damos en la pestaña de datos, por acá al final, en las herramientas de datos, hay algo que se llama texto en columnas, ¿cierto? Lo identifican y le damos ahí. Entonces él nos trae esta pantallita, ¿cierto? Nos dice cómo vamos a hacer la separación de datos. Vamos a seleccionar delimitados, le vamos a dar siguientes y vamos a seleccionar cómo están separados los datos por punto y coma, ¿cierto? Mira que cada punto y coma empieza una palabra clave diferente. Entonces seleccionamos, quitamos tabulación, le damos punto y coma y le damos finalizar. Entonces aquí él ya nos hizo la separación de todas las palabras clave. Entonces, listo. Cuando nosotros ya tenemos la separación de las palabras clave, vamos a copiar toda esta información. Toda la información la vamos simplemente a copiar y nos vamos a ir al archivo de la macro limpia. Pero entonces no nos vamos a quedar en esta primera parte, sino que nos vamos a venir donde dice columnas autores. Y aquí simplemente vamos a pegar la información, ¿cierto? Entonces pegamos la información muy sencillamente, fácil, y vamos a darle en programador o desarrollador, que es de la parte de las macros, y simplemente le damos en macros, seleccionamos la que dice hoja 6 columnas y le damos ejecutar. Esperamos un momentico que él nos ejecute la macro y venimos a esta parte. Entonces él nos dice aquí keywords, que son las palabras clave. Entonces estas son todas las palabras claves. Él nos hizo una selección de 1321 palabras clave. Entonces esto lo vamos a copiar, todo esto, ¿cierto? Lo vamos a copiar y nos venimos por acá y ay, espera. Pues ya una vez hemos copiado, hemos hecho esta separación y ya copiamos los datos, simplemente o abrimos una nueva hoja o lo pegamos por aquí al ladito para después eliminar todo lo otro, ¿cierto? La vamos a pegar por aquí y todo esto pues ya no nos sirve porque ya hicimos la separación. Todo esto lo eliminamos y nos quedamos únicamente con la que nos trajo la macro, ¿cierto? Sí, acá en la esquina, pues si lo compras. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces aquí en este punto nosotros ya tenemos todas las palabras clave, ¿cierto? Todas una por una. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar cuáles son esas tendencias investigativas? ¿Cuáles son esos subtemas que más se están repitiendo en el análisis del ejemplo de nosotros que es Producto Interno Bruto en Colombia? Pues hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos todos los datos, insertar, le vamos a dar tabla dinámica. ¿Y dónde la quiero poner? Pues aquí solo tenemos esta, vamos a ponerla aquí al ladito, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuáles son esas que más se están repitiendo? Entonces vengo, palabras clave la traigo a filas y palabras clave me las llevo a valores. La tengo en filas y en valores tal cual. Listo. Entonces, listo. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? Lo mismo. Vengo acá, quiero que me las ordene de forma descendente en la cuenta de palabras clave. Y aquí ya tenemos cuáles son las tendencias investigativas. Ya nosotros podemos ir depurando. Por ejemplo, a mí no me interesa saber que la palabra clave era Colombia. Yo quiero, por ejemplo, yo ya voy haciendo
por ejemplo, un filtro acá, yo me voy llevando las palabras clave que yo veo que no me van a aportar mucho. Por ejemplo, bueno, Chile lo puedo dejar porque me puede ser interesante porque me están relacionando a Chile con Colombia. Puedo llevarme Colombia, puedo llevarme aquí Colombia que está diferente con minúscula. Todas estas cositas, pues ya uno va analizando. Por ejemplo, yo me llevo esto. Entonces aquí me queda, ay, no la quité, soy un genio. Sebastián, Hola. yo tengo una pregunta. Mira, lo que pasa es que vi que ahí tenía diferentes Colombias porque estaban, pues digamos, con mayúscula, otras Ujú. tenían un espacio al inicio, y mira que muchas de esas palabras tienen espacio al inicio, y eso lo toma como si fuera una palabra clave Diferente. diferente, Ajá, ¿cierto? exactamente. Entonces, eso se puede, pues, como corregir antes de traerlo ahí, o tú Antes qué de nos traerlo sugieres. directamente a la tabla dinámica, O pues antes de eso, yo creo que sería el paso anterior de la tabla dinámica, mirar cómo se corrige acá. Pues no sé si de pronto Excel tenga alguna funcionalidad que nos permita corregir eso, pues porque obviamente nosotros no lo identificamos, sino cuando ya lo vemos acá. Pues ahora que yo mira que Latinoamérica, luego Cost Benefit Analysis está con un espacio al inicio y tiene minúscula. ujú, Poverty también tiene o sea, tiene un espacio al inicio. Todo eso influye cuando uno va a hacer los análisis, porque digamos poverty está más abajo, o pobreza, ¿cierto? Uno ujú. cómo corrige ese tipo de cosas, porque eso también influye en los análisis. Exactamente. O sea, esta parte, digamos que la identificación toca casi que manual, porque ¿cuál es, digamos que cuál es la naturaleza de este error? Que es la parte cómo la están indexando acá en las palabras clave, ¿cierto? Esto, por ejemplo, aquí, mira, hay un espacio. Entonces, esto me va a traer una palabra diferente en caso de que me encuentre alguno otro que no tenga espacio. ¿Cómo puede uno hacer la corrección de este punto específico? Pues casi que toca de forma manual y eso es muy tedioso. Por eso, pues no lo había explicado porque pues, no era como el propósito aquí de la clase, quedarnos aquí dándole, como por decirlo, carpintería. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros identificar este tipo de cosas? Si yo me vengo aquí y le hago un filtro, pero yo le quito aquí el filtro, me vengo a datos y le pongo un filtro, yo puedo identificar, por ejemplo, cuáles empiezan por espacio. Si yo le doy aquí en buscar y le doy espacio, él me trae todos los que están empezando con un espacio o que tienen un espacio. O sea, es que es muy manual esta parte, ¿cierto? Es muy, muy manual. Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar cuáles me están diciendo Colombia. Así, y mira que hay unas que están así, otras que están con minúscula, que terminan en punto, que tienen espacio. Es muy, 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 muy complejo realmente identificar cuáles sí, cuáles no. Entonces, en esta parte, cómo lo haríamos en un estudio ya, por decirlo juicioso, toca literal ir pegando, irlos identificando acá e irlos pegando. Se vuelve muy tedioso, se vuelve muy tedioso, realmente es muy tedioso, pero generalmente toca así porque es que ya vienen desde los errores que migran desde las mismas bases de datos, ¿cierto? Es muy, muy complicado ya nosotros como venir, decir, base de datos, mira, me está pasando esto, tal, ¿cierto? Entonces esa partecita ahí es como más bien maluquita. De pronto nosotros lo podríamos solucionar en otro punto específico, que es el de cuando nosotros hacemos la transformación de los datos, podríamos identificar algunos que tienen espacio y otros que no, porque generalmente los que tienen espacio son los que van de la segunda palabra clave en adelante, pero también tocaría casi que muy manual o ponerle un espacio a estos de acá para que queden todos con espacio, ¿cierto? O sea, es como irlo haciendo muy manual, pero creo que ya sería como enredarnos si en este momento nos ponemos a buscar uno por uno. Pues como para que quede claro el propósito y ya obviamente cuando nosotros lo vayamos a hacer, pues muy juiciosos, vamos seleccionando como las palabras y lo vamos identificando. Bueno, Sebas, muchísimas gracias. A ti por la pregunta tan importante. Listo, entonces, aquí nosotros ya identificamos, ¿cierto? Las principales palabras clave, entendiendo que pueden, como lo acabamos de ver, estar por aquí, digamos que en algún otro punto sin un espacio, sin algo, ¿cierto? O con un espacio, un punto, cualquier cosa.
pero digamos que en este punto específico nosotros no necesitamos una rigurosidad tan exacta como por ejemplo con citas o algo. Simplemente nosotros ya con esto vemos cuáles son los principales temas. Se nos pueden escapar dos, tres, cuatro, pero igual nosotros podemos ya tener como un esquema o algo así de cuáles son esas palabras principales que se están identificando. Aquí las tenemos obviamente en inglés porque la base de datos es internacional. Ya cada uno pues si quiere identificar, uno no tiene que hacer un análisis de todo esto, sino que, por ejemplo, yo cojo, bueno, cuáles son los principales 15 o cuáles son los principales 10 temas que están surgiendo. Entonces, mire que Latinoamérica, que Producto Interno Bruto, que economía, que pobreza, que mortalidad, etcétera, ¿cierto? Entonces ya uno mira, por ejemplo, esos son los principales temas. ¿Cuántas veces se han mencionado aproximadamente? Estas veces de acá. Ya uno entra a hacer el análisis. Por ejemplo, bueno, resulta que en los estudios de Producto Interno Bruto en Colombia se está relacionando no solamente Colombia, sino que se está investigando sobre Producto Interno Bruto en América Latina, ¿cierto? En general. Cuando se habla de Producto Interno Bruto, se está hablando de Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Pero bueno, cuando se está hablando de Producto Interno Bruto en Latinoamérica, ¿qué tema también me están tocando mucho? Pobreza, por ejemplo. Entonces ya uno va jugando con esos temas y uno ya se va yendo, pero pues digamos que esto ya nos da un esquema de qué es sobre lo que se está hablando cuando se investiga sobre el Producto Interno Bruto. Los autores, qué es lo que nos están queriendo decir, qué nos están mostrando y qué están identificando. Entonces ya nosotros, digamos que teniendo conocimiento mediano, corto, mucho sobre el tema, decimos, mira, se está hablando de pobreza, pero están omitiendo, no sé, están omitiendo cualquier otra temática derivada que nosotros consideremos que es importante, pero que no la han abordado con la suficiente rigurosidad. Ya nosotros somos los que hacemos ese aporte y, y digamos que entramos a hacer el análisis, que podemos hacerle, por ejemplo, gráficos, le podemos hacer un gráfico, sacamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, los 10 principales y le damos insertar, gráfico recomendado, y aquí tenemos diferentes gráficos que me van mostrando, por ejemplo, cuál es esa proporcionalidad de los principales temas y así sucesivamente. No sé si de pronto en este punto específico tengan preguntas, haya quedado alguna duda o si por el contrario fue claro en el propósito de esta identificación de temática. Sebas, no tanto una pregunta, sino que lo que acaba de decir la compañera de los espacios, yo también tuve ese problema trabajando con las tablas y recuerdo que hay una fórmula que sirve para eliminar los espacios, hace que sea menos manual, pero se necesita todavía mucho trabajo, porque los espacios no siempre están en el lugar o a veces los puntos. Entonces yo podría buscar la fórmula, creo que la tengo por ahí, y se las puedo pasar para que la miren, si les sirve. Porque Claro, no, es importante. perfecto. Yo creo que Otra la tengo por ahí en archivo. es que Entonces, podríamos hacer, perdóname, eso, muchísimas gracias. Otra cosa que podríamos hacer es que, digamos que no sé si la fórmula que tú me dices refiere únicamente al primer espacio, porque es que muchas veces nos hacen literal eliminación de varios espacios. Entonces, como tenemos como algunas frases o palabras compuestas donde hay espacios no solamente en el principio, pues corremos el riesgo de que nos pegue todo esto. Pero podríamos buscar la forma. De hecho, yo me voy a poner en esas y voy a identificar cómo eliminar este primer espacio como para que al menos zanjemos este primer inconveniente. Y si algo con esto iniciamos la otra clase, lo hacemos en un momentico y solucionamos ese problema, porque realmente es una intervención bastante importante. sí, o sea, yo la estoy buscando, la estoy mirando y justamente pasa lo que tú acabas de decir, porque lo que yo estaba buscando era borrarle todos los espacios, tenía una base de datos que tenía un montón de cosas pegadas, entonces borra todos los espacios, entonces las frases se van a desaparecer, entonces eso no sería lo ideal, habría que modificar la fórmula, tendría que ver, yo te puedo pasar la que tengo aquí, Sebas, para que la mires y a ver cómo la modificamos para la siguiente clase, no sé. Súper, perfecto, me parece bien. Pero ya te la voy a mandar al chat de aquí de la clase para que la mires. Es una fórmula de sustituir, así que no es tan complicada, pero siempre hay que mirar cómo lo hacemos que funcione para todos. Perfecto, listo. Entonces, con respecto al propósito del tema, a cómo se realiza en cuanto a su metodología como tal, a por qué es importante, ¿hay alguna pregunta?
Pues todo claro, todo muy Todo claro. claro. Sí, todo está muy claro. Perfecto. ¿Los demás tienen alguna pregunta? ¿Para todos fue claro? Profe, pues hasta el momento todo muy claro. Muchas gracias y muchas gracias Angélica por compartir la fórmula. De pronto más adelante tengo Con algunas todo gusto. preguntas. Ujú. Listo, perfecto. Entonces yo me encargo, me voy a dar a la misión de mirar la fórmula y de encontrar una solución a este punto específico. Y antes de nosotros comenzar la otra clase que vamos a ver los indicadores de estructura, que es un tema bastante interesante, iniciamos con este punto específico, le damos solución y ahí sí pasamos totalmente sólido. ¿Les parece bien? Perfecto, Seba, muchas gracias. Con todo el gusto. Profe Willer, ¿nos vas a decir alguna cosa? No, se me abrió ahí como el micrófono y no. Ah, fresco, no Lo pasa nada. siento, Listo, entonces voy a parar en este siento punto Geraldo. la grabación.